Entonces vamos a terminar el controlador, ¿ya? Es decir, si está correcto eso, return, vamos a redireccionar ya a correcto, de esa manera. Y en caso contrario, lo que debiéramos hacer es redireccionar a un incorrecto, que eso después lo debiéramos configurar en el strut config, ¿ya? De esa manera. Y este de acá, chao, ¿ya? ¿Qué es lo que falta acá? Acá lo que debemos hacer es crear la sesión. Entonces ustedes deben definir qué nombre de sesión le van a colocar a las preguntas, ¿ya? Entonces, acá simplemente lo que tienen que hacer es lo siguiente: si request.getSession.getAttribute, supongamos que la sesión se llama pregunta, ¿ya? Por decirlo así, ¿ya? Si es igual a null, es decir, si no hay sesión, entonces ¿qué es lo que debería hacer uno, verdad? Debería hacer lo siguiente: request.getSession.setAttribute. Recuerden que con setAttribute yo voy a dejar algo en el ámbito de solicitud, y posteriormente acá vamos a trabajar con el nombre pregunta, y lo que vamos a dejar en la sesión se va a llamar pregunta, ya, el objeto pregunta, que tiene un ID pregunta, que en una primera instancia pudo haber sido un 2, un 1, un 3, en ese rango, ¿ya? Y si se fijan, con respecto al trabajo, eso es todo lo que tiene que tener el controlador JugarAction. Si se fijan, es súper corto en el sentido en términos de código, ¿ya? Lo que había que analizar bien es cómo hacerlo, ese es el tema, ¿ya? Una vez que tenemos listo el controlador, lo que hay que hacer es obviamente ir al strut config, ¿verdad? Buscar el jugar, botón derecho, agregar el forward. Uno se llamaba correcto, ¿verdad? Y no tenemos ningún archivo correcto, así que le vamos a poner manualmente correcto.jsp, de esa manera, ¿ya? Y lo agregamos, ¿ya? Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer en el web page, crear un archivo llamado correcto.jsp del mismo nombre, .jsp, no, sin la extensión, perdón, ahí, correcto solamente. ¿Y qué es lo que debiera hacer el correcto del punto de vista gráfico? El controlador creó una sesión, es decir, vamos a crear aquí otro archivo global, ¿ya? Chao. Se creó una sesión llamada pregunta, de esa manera. Se creó una sesión llamada pregunta, es decir, este archivo sabe que hay una sesión, este archivo sabe que hay una sesión, y este archivo también sabe que hay una sesión, y esa sesión se crea una vez. ¿Quién la creó? El controlador, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que el correcto.jsp reciba esa sesión, ¿ya? Y la actualice, es decir, incremente al siguiente ID pregunta. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso lo vamos a hacer en el correcto.jsp, tal cual como aparece aquí. Simplemente aquí con un H3 o un H2, ustedes ven ahí, ¿ya? Por ejemplo ahí, respuesta correcta. Respuesta correcta, de esa manera, ¿ya? Pero acá tiene que haber un href también, href, un href, que van a ir a index.jsp, simplemente aquí continuar,
de esa manera. ¿Ya? Pero acá está el tema de qué es lo que van a hacer desde el punto de vista funcional, es decir, qué van a hacer con la sesión. Lo primero que tienen que hacer es lo siguiente: el objeto pregunta igual, vamos a rescatar la sesión que envió el controlador, o que el controlador dejó en una primera instancia en el ámbito de sesión. ¿Cómo se hace eso? Con session.getAttribute, y de acuerdo a cómo se llama la sesión, ¿verdad? Desde el punto de vista gráfico, la sesión se llama pregunta. Entonces, de esa manera yo voy a obtener la pregunta. Bueno, aquí me está diciendo que importe la clase pregunta. Una vez que tengo esa parte, ya, lo único que tengo que hacer es trabajar con ese objeto pregunta, el que está en el ámbito de sesión, y modificar su ID pregunta. Es decir, con set yo modifico el ID pregunta, y dependiendo de lo que tenía antes, es decir, pregunta, como yo sé lo que obtenía antes, con get. Ahí voy a obtener la sesión, ¿verdad? O el número aleatorio que se obtuvo en una primera instancia, y posteriormente yo simplemente tengo que sumarle el rango en el cual voy a ir, dependiendo del número de preguntas. Si elegí un rango de 3, tengo que irle sumando siempre 3. Es decir, desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Si salió un número aleatorio, por ejemplo, salió el número 2, el ID pregunta fue de 2, ¿ya? El controlador dejó en sesión la pregunta, el objeto completo, en donde su ID pregunta vale 2. Y el correcto .jsp lo único que hace, ¿verdad? El ID va a ser igual a 2 más 3, igual 5. Es decir, ahora el ID va a valer 5. Si sale un 1 de manera aleatoria, el controlador va a crear la sesión una vez, y posteriormente sería 1 más 3, 4. De esa manera. Entonces, de esa manera no garantizamos, ¿verdad?, de que las preguntas, una persona puede estar en un computador, otra persona puede estar en otro computador, y las preguntas van a ser totalmente distintas, ¿ya? Nunca se van a cruzar algunas preguntas, salvo que el número aleatorio justo en los dos computadores salga el mismo, ¿ya? Ahí habría un problema de mala suerte, ¿no? ¿Ya? Pero básicamente eso es lo que se busca con el tema del random. El random se utiliza una vez y de manera de que salga un número aleatorio, y posteriormente yo voy aumentando ese rango de 3 en 3 o de 4 en 4. Una vez que yo cambio el objeto, ¿verdad? Porque aquí lo que estoy haciendo es modificando el objeto. Lo que tengo que hacer ahora, o lo que se debe hacer, es volver a actualizar la sesión, ¿ya? Es decir, session.setAttribute, el mismo nombre, pregunta, y el objeto que voy a dejar en sesión va a ser pregunta, pero ahora actualizado, es decir, su ID pregunta es un nuevo ID pregunta, ¿ya? Ahora está el tema en que cómo yo voy a modificar, ¿verdad? Ya llevamos, ese está listo, ese ya está listo. Ahora el tema está cómo yo cargo esa pregunta, es decir, cómo pregunto para poder sacar la sesión y poder cargar la siguiente pregunta. Ya eso lo vamos a explicar en el siguiente video.